Dice este comentario: tengo una pregunta. ¿Se puede bautizar 2 veces? Estoy tan arrepentido de mis actos y mis pecados y siento que me he alejado demasiado de Jesús y Dios. Acá hay 2 cosas para tener en cuenta. Jesús alguna vez habló con Nicodemo, que en su época era un fariseo conocedor de la ley, y Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario que el hombre naciera por segunda vez, que volviera a nacer. A lo que Nicodemo responde: ¿cómo es esto posible? ¿Acaso el hombre puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le responde: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Más adelante Jesús dice: porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. Cuando tú naces en este mundo, naces carnalmente, ¿sí? En cuerpo, físico. Pero cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, tú naces en espíritu. Nueva criatura eres, porque el bautismo es ese nuevo nacer. Tú dejas esa vida de pecado para querer caminar en el camino de la santidad, entregarle tu vida a Dios. Así que si tú lees el Nuevo Testamento, te darás de cuenta de que todos los apóstoles iban predicando el arrepentimiento, que es el mensaje del Evangelio, que la humanidad se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Dios, se vuelvan hechos hijos. Y hay un dilema con el bautismo, pues muchas personas piensan que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que hay un versículo en donde Jesús dice que deben ir y bautizarse en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si vemos el Nuevo Testamento, todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, nunca en esas denominaciones. Jesús es humilde y cuando llegó a la tierra no llegó diciendo yo soy su Dios, sino llegó en posición de hijo, como hombre en carne. Él siempre tomaba la posición de hijo y decía: porque mi Padre me envió. Y si te pones a pensar, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Es como yo llamarte constructor, no sé, médico y demás, pero esos no son nombres. Jesús sí es un nombre. Y dice la palabra que el único nombre por el que podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo. Cuando lees la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento los profetas siempre dieron una señal de que iba a venir Jesús a salvar a su pueblo. Y hay un versículo donde Dios dice: yo mismo iré a salvar a mi pueblo. En Isaías también dice que una virgen concebirá al Salvador del mundo. Y más adelante dice que es Dios con nosotros. También hay un versículo que dice que toda la deidad de Dios está en Jesús, corporalmente, porque era el mismo Dios manifestado en carne para salvar al mundo, porque era necesario de un cordero perfecto, alguien sin mancha, justo. El mismo Dios vino como hombre para hacer ese sacrificio, y por ser Dios, al tercer día resucitó, pues Él venció la muerte y venció al mundo. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que todos estaban unánimes en ruego y oración cuando Jesús murió, esperando su promesa, la cual era que no los dejaré huérfanos, pues dejaré descender mi Espíritu Santo en ustedes. Esa era una promesa que le había dejado Jesús a su pueblo. Y pues ¿quién puede dejar huérfano? Un padre, ¿cierto? Jesús mismo lo dijo. Entonces ahí vemos que Dios no quería dejarnos huérfanos, pues iba a dejarnos su Espíritu Santo. Entonces, cuando esas personas estaban esperando unánimes en ruego y oración, descendió el Espíritu de Dios en todos ellos. Pedro también estaba ahí, y cuando él recibió el Espíritu Santo, tuvo su primer discurso, siendo lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Pedro les dijo al pueblo: ustedes acaban de matar al dador de la vida, a Jesús. Y el pueblo, al escuchar a Pedro, esa palabra de Pedro tocó sus corazones y se compungieron todos. Es como que cobraron conciencia y se dieron cuenta del mal que habían hecho. Entonces el pueblo le dijo a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Porque se dieron cuenta de su error. Y entonces Pedro da a conocer el mensaje del Evangelio: arrepentíos y bautícense en cada uno en el nombre de Jesús para recibir el don del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, debes bautizarte en el nombre de Jesucristo, aquel que se sacrificó por ti para abrirte puerta a la vida eterna. Entonces es ahí donde tú debes tener un arrepentimiento genuino, en donde verdaderamente reconozcas tu posición.
Hemos pecado delante de los ojos de Dios, pero Dios nos ofrece su perdón. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de todo el mal que hemos hecho y estar dispuestos a entregarle nuestra vida a Dios. Es ahí donde tú empiezas a conocer a Dios, cuál fue la obra que Él hizo por ti, y después de ello recibirás la promesa, porque esa promesa es para todos. Cuando te bautices en el nombre de Jesús recibirás el don del Espíritu Santo. O sea que el mismo Dios te dará de su Espíritu Santo para que more en ti. Pues dice la palabra que los hijos de Dios son templo del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que va a empezar a trabajar en ti, ayudándote a aborrecer el pecado y ayudándote a caminar en la santidad, en la voluntad de Dios. Y si te pones a pensar, hay personas que bautizan a bebés, pero cuando leemos el Nuevo Testamento te darás de cuenta que el bautismo es para el perdón de los pecados. Un bebé que acaba de nacer no es pecador porque no ha cometido nada. Adán y Eva no nos heredaron el pecado, nos heredaron una naturaleza propensa a pecar, pero no el pecado, porque cuando lees el libro de Santiago, el apóstol Santiago, te das cuenta que el pecado es una decisión, no es algo que se hereda. Así que sí es necesario volver a nacer en espíritu, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviendo a Dios, entregándole nuestra vida y ser nueva criatura. Sus brazos están abiertos y dispuestos a darte gran amor, amor de un Padre perfecto. Este mundo está acostumbrado a ver para creer, pero lo que Jesús nos enseña es que si creemos podemos ver la gloria de Dios, y cuando la vemos ya no hay duda de nada. Solo un camino por qué avanzar y una meta por alcanzar. Dios los bendiga.